Ya. Tengan ustedes muy buenas tardes. En esta oportunidad vamos a tratar del tema de administración, un tema muy importante, por supuesto, para todos nosotros que somos estudiantes y estamos empezando en esta bonita carrera. Pero, ¿quién mejor para hablarnos del tema de administración que nuestro querido profesor, que lo tenemos esta tarde como invitado especial, nuestro docente del área de proceso administrativo en el Instituto Certus, Diego Javier Cárdenas Hinojosa? Bienvenido, profesor. Estamos totalmente agradecidos con usted por haber aceptado esta invitación para esta entrevista. Gracias a Nosotros, usted, Federación. Profesor, nosotros tenemos unas preguntitas. ¿Por qué eligió estudiar la carrera de Administración de Empresas y qué es lo que lo motivó? Uy, a ver, yo estudié Administración y Negocios Internacionales. Considero que mi principal motivación respecto a la carrera es que desde que estaba, me acuerdo en el colegio, he estado muy ligado a tener distintos emprendimientos. Entonces, me ha interesado mucho entender cómo funcionan siempre los mercados. Además, también tengo especialidades en finanzas. Entonces, me interesa mucho entender cómo es que funcionan, cómo es que también hay que entender a los consumidores. Y eso es lo que creo que esos dos han sido los principales motivos para estudiar administración. Ok, profesor. Pero usted nos dice, o nosotros sabemos que es docente del instituto, y nos gustaría Ujú. saber cómo llegó a ocupar este cargo. Cuéntanos un poco, a ver, del proceso de cómo lo logró. A ver, ya luego de algunos años de haber terminado la universidad y estando en Arequipa me invitaron a formar parte de Certus, porque justamente iban a abrir en Arequipa una nueva sede, mucho más grande de la que tenían en ese momento. Entonces, bueno, recibí la invitación por parte de Julio Álvarez, que era el jefe académico en ese momento en Certus Arequipa. E inicialmente, un poco la historia es que inicialmente yo iba a dictar procesos administrativos nada más, y ya con el paso del tiempo, actualmente dicto 5 cursos para Certus. Interesante, profesor. Ahora, compañero que sigue, por favor. Compañero Edson, que también le tiene unas preguntas. Ujú. Edson, por favor, compañero, active su audio. Ante todo, muy buenas tardes, profesor. Encantado de tenerlo acá presente en la entrevista. Y las preguntas son las siguientes. ¿Cuánto tiempo viene ocupando en la empresa que usted está laborando? En Certus me voy por el tercer año. Correcto, profesor. ¿Y cuáles son las funciones que desempeña como docente en la empresa que usted trabaja? A ver, dentro de mis principales funciones está, por ejemplo, la elaboración de los materiales para cada una de las sesiones, que suelen ser personalizadas, por así decirlo, porque dependiendo de cada grupo voy variando contenidos o voy reforzando algunos otros. Además de la creación de las evaluaciones, de los casos, del material de dictado, igual de la evaluación de los alumnos específicamente. Creo que esas van dentro de las principales. Muchas gracias, profesor. Muy interesantes sus respuestas. Y por consiguiente, le doy el pase a mi compañera Taira. Muchas gracias, profesor. Profesor, muy buenas tardes. Ante todo, agradecerle por acompañarnos. Profesor, mis preguntas serían, ¿ha trabajado usted en un área no administrativa? Y por favor, si nos puede dar un detalle de cuáles son. Sí, o sea, sí he tenido áreas que han sido estrictamente administrativas. De hecho, uno de mis primeros emprendimientos fue una empresa de decoración y paisajismo. Como parte de ser emprendedores tenemos que involucrarnos con la parte también operativa. Entonces, ahí es uno de los grandes ejemplos donde de parte de la yo tenía que involucrarme, no era mi especialidad, pero aprender a ello, ¿no?
Claro, y profesor, respecto a su trabajo actualmente, según su punto de vista, ¿usted cree que ha alcanzado el puesto de su perspectiva? Sí, de hecho que sí. O sea, Mm, como le decía, me asombra, no me asombra, creo que me enorgullece la palabra, que en tan corto tiempo, por así decirlo, tenga a mi cargo varios cursos, ¿no? Entonces, claro, gracias. gracias. Profesor, buenas tardes. Mi nombre es Lisette y tengo a continuación dos preguntitas. De antemano le agradezco por sus respuestas. Las preguntas son, ¿en algún momento de su carrera pensó en abandonar? Y la otra es, ¿qué nos puede comentar acerca de su experiencia laboral, ¿no? en todo este Oh, tiempo? perfecto. Qué buena pregunta. De hecho, sí. Lo que pasa es que cuando yo empiezo la universidad, me mudo a Lima, porque yo soy de Arequipa y mi familia vive allá. Entonces, sí hubo un momento en el que quise abandonar la carrera, porque más que todo creo que era como por un tema de pena de estar lejos de mi familia. Entonces dije, bueno, creo que regreso a Arequipa, ¿no? Pero menos mal, creo que tuve las palabras acertadas de mi familia para seguir estudiando acá, pero creo que no fue ligado a un tema de la carrera en específico, sino más a un tema emocional, que es algo que, digamos, en clase yo siempre les hablo, de que es muy propenso que las personas estemos ligados a muchas de nuestras emociones, y por eso es que es importante desarrollar siempre habilidades blandas para poder fortalecernos y tomar mejores decisiones en general. Entonces, creo que ese fue el único momento en el que pensé dejar de estudiar administración, pero no por la carrera. ¿Cuál era la otra pregunta? ¿Me la La recuerdas? otra pregunta es, ¿qué nos puede comentar acerca de su experiencia laboral? A ver, en líneas generales, considero que siempre es muy importante que nos apasione lo que hacemos, porque es de lo que vamos a vivir muchos años, entonces tenemos que realmente disfrutarlo. Que sobre todo siempre van a existir un montón de retos, un montón de decisiones que vamos a tener que tomar, y que debemos ser lo más claros en lo que queremos, lo más racionales también en lo que queremos, para poder tomar excelentes decisiones o las mejores decisiones. Y sobre todo ser muy consecuentes cuando nos desarrollamos como profesionales, ser responsables y tener claro qué es lo que tenemos como objetivo. Listo. Muy amable, profesor. Voy a pasar a mi compañero Marco con las Claro. últimas preguntas. Un gusto tenerlo, profesor. Mi segunda pregunta es, considerando que cada día el mundo avanza y se crean nuevas cosas, asimismo las personas, ¿por qué no se puede comparar un joven del siglo XX con uno del siglo XXI? ¿Por qué no se podría comparar? Mm, yo creo que muchas de las, o sea, en realidad yo considero que sí se debería poder comparar. No creo que haya mucha diferencia. Lo que sí creo que es importante añadir es que ahora creo que las personas o los jóvenes, por así decirlo, tienen muchas mayores responsabilidades respecto a cambiar muchas cosas en cuanto a temas de la sociedad y a temas en cuanto a las profesiones. Pero yo creo que sí pueden ser totalmente comparables. La siguiente pregunta es, ¿qué perfil cree que debe tener un estudiante de administración? A ver, como clave, y como también siempre se los he dicho en clase, es importante que tengan claro que todo tiene que ser comprobable, ¿no? Que sea alguien, que sean personas que realmente estén dispuestos a trabajar con mucho orden, con mucha disciplina, y sobre todo que trabajen mucho en ser eficientes y eficaces, en hacer las cosas bien y rápido, porque la tarea de todo administrador es tener un mapeo general de toda una organización. Entonces, tenemos sí o sí que saber un poco de todo para poder guiar y tomar respuestas rápidas. Entonces, pueda que haya un gerente que se dedique solamente a cosas comerciales y esa va a ser su especialidad. Pero cuando proyectamos a ser dueños de una organización o dirigir una organización, nosotros tenemos que tener en la cabeza todos los conocimientos necesarios para poder tomar decisiones rápidas en el momento oportuno y beneficiosas para la organización. Entonces, clave también ser ordenado. Listo. Profe, una última. ¿Qué Sí. consejos nos podría dar a los que vamos empezando en esta carrera?
igual, lo que siempre les digo, que les apasione lo que hagan, que busquen disfrutar lo que ustedes están haciendo. Pueda que al principio trabajemos o trabajen en alguna empresa que no les guste o el puesto que inicialmente no les agrade, pero no abandonen sus sueños, y creo que eso es algo que a mí personalmente como parte de ser de la familia de Certus, me identifica mucho, que es que Certus busca que ustedes cumplan sus metas, que cumplan ser dueños de sus sueños. Entonces, eso es clave. O sea, que sean muy, muy fieles a sus principios y a sus sueños. Listo. Muchas gracias, profesor. De nada. Muchas gracias, profesor. Realmente estamos muy contentos, muy agradecidos con usted por agradecerle, obviamente, por concedernos esta entrevista. Y ya, gracias a usted hemos aprendido un poquito más, y con la última pregunta, los consejos que nos ha dado nos va a ayudar mucho, porque nosotros Tengo estamos... una última pregunta. Sí, ¿Qué nos puede, Fuera del guión, profesor. algunos consejitos, sí, algunos consejitos, profesor, para emprender un negocio, por ejemplo? A ver, clave que lo que hagan, o sea, lo repito, o sea, que apasiona, realmente ustedes se puedan sentir involucrados de lo que quieren hacer. Segundo, que sea escalable, o sea, que sea un negocio que les vaya a permitir en algún momento crecer de una manera que puedan vivir sin ningún problema. ¿Ya? Porque muchas veces los primeros emprendimientos suelen ser negocios pequeños que tienen un tope. Entonces, sí es importante encontrar la alternativa de hacer de que de ahí sus negocios les puedan generar ingresos pasivos, es decir, que ustedes suelten las riendas y que simplemente reciban ganancias, que eso es parte del proceso. Luego de eso, tener mucho orden en poder calcular gastos, ¿no? De cuánto es lo que vamos a nosotros invertir, cuánto recibimos, en qué se gasta, cuáles son nuestros costos de los productos, que es la parte, creo yo, más tediosa. Y de ahí, ¿qué más? Y creo que es muy importante siempre entender como emprendedores que no todo el tiempo tenemos que hacer las cosas a la velocidad que lo hemos programado. Les pongo un ejemplo súper claro. En algún momento, con alguno de mis primeros negocios, me pasaba de que yo programaba, ¿no? Digamos, hoy día tengo que hacer estas 5 actividades, pero de repente por diversos motivos no me alcanzaba el tiempo, y por mí quedarme todos los días hasta las 3 de la mañana a seguir haciendo lo que tenía que hacer, ¿no? Entonces hay que siempre ordenar qué es lo que es prioritario para poder cumplirlo sí o sí, y también es importante que como emprendedores no abandonemos a nuestra familia, o sea, que no nos enfoquemos solo en el negocio, y que tampoco nos abandonemos a nosotros, sino ordenar y cumplir lo que se puede cumplir en el día y seguir pasando a los días siguientes las demás tareas que no fueron de repente prioritarias en ese momento. Eso. Listo, profesor, gracias. De nada. A ver, te paso. Ok, profesor, muchísimas gracias por responder a todas nuestras preguntas, y las dudas que teníamos ya obviamente ya no están. Y le agradecemos mucho, en realidad, un gusto tenerlo aquí en esta entrevista, y esperamos que para otra oportunidad pueda darse nuevamente, porque obviamente estamos aprendiendo mucho. Que tenga buena tarde, profesor, y estamos infinitamente agradecidos con usted. Muchas Gracias. gracias, profesor. Muchas gracias, profesor. Hasta luego.